Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar sobre conciencia de unidad. No sé si han escuchado sobre este tema, vamos a hablar sobre las diferencias entre conciencia dual, conciencia de unidad y cómo es aplicar esta en tu vida cotidiana y bueno, algunos tips. Entonces, bueno, mi nombre es Miki, para los que no me conocen. Y mi nombre es Daniela. Y bueno, para dar comienzo, bien como dijo Niki, para hablar de conciencia de unidad vamos a hablar también de la conciencia dual y qué es, ¿no? Y para comenzar hay una frase que me gusta mucho de Albert Einstein que dice que hay dos formas de ver la vida, ¿no? Una es creyendo que los milagros no existen y la otra es creyendo que todo es un milagro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver la vida desde la conciencia dual, desde creer que nada es un milagro, que el milagro no existe, ¿no? Sería esto de creer en la buena suerte, en la mala suerte, creer en la separación, en que estamos separados, en que hay culpa, también en el papel de víctima, o sea, estar en la posición de víctima está relacionado a esta forma de ver el mundo. También el tengo que hacer, tengo que lograr o tengo que tener o hacer cosas para ser alguien o para lograr algo, ¿no? Y también está muy relacionada a la forma de ver la vida en cuanto al control, como que tenemos que o controlarlo todo o creemos que tenemos el control, ¿no? Está relacionada con esta forma dual de ver las cosas. Y lo mismo el miedo, ¿no? O sea, cuando hay separación hay miedo. Y es creer también, vivir desde el lado de si yo tengo, el otro tiene que perder para que yo tenga. O lo mismo al revés, ¿no? Si el otro tiene, yo tengo que perder algo, ¿no? Y en cambio, la conciencia de unidad es obviamente la otra polaridad, es vivir la vida creyendo que estamos todos conectados, que nada es casualidad, ¿no? Sino que hay un para qué de lo que nos pasa, es esto de las sincronicidades, ¿no? Es estar en la compasión, no tanto sino en la víctima o la culpa, sino en la compasión con uno mismo y con el otro. Entonces, básicamente es esto de ver la vida como con un significado, ¿no? De que todo pasa para algo, que hay algo que me está reflejando lo que me sucede, ¿no? Hay algo que tengo que aprender o que tengo que integrar y que todo lo que está a mi alrededor, tanto las personas, las situaciones, los trabajos, los amigos, las parejas, tienen relación conmigo en el sentido de que me reflejan algo mío, ¿sí? Porque estamos conectados. Entonces hay algo de mí en ellos, que yo veo en ellos que tengo que integrar. Que, por el contrario, la conciencia dual es el otro me hace o yo le hago al otro, ¿no? Y no tengo nada que ver. La conciencia dual es creer que lo que yo haga no afecta a nadie. En cambio, la conciencia de unidad, sí, al estar todos conectados, tanto mis pensamientos o mis acciones, sí hacen un efecto en mi entorno, en la gente de mi entorno y en las circunstancias también de mi vida. O sea, Bueno, básicamente entonces, ahí para dar un pantallazo de lo que es cada uno. ajá. Entonces, bueno, con esto que dice Daniela de que todos estamos conectados, algunos se podrán preguntar, sí, ¿y cómo puedo asegurar que esto es verdad? Pues bueno, tenemos la ciencia que viene a justamente respaldar esto que estamos diciendo, que no es un invento. Eh, digamos, bueno, la ciencia newtoniana, que estudia la física, habla sobre que estamos hechos de átomos, ¿verdad? Pero tenemos otra ciencia, que es la física cuántica, que viene a estudiar esos átomos más en profundidad y viene a estudiar sobre esas partículas que componen los átomos, qué hay dentro de ellas. Entonces, cuando esta ciencia estudió eso aún más pequeño, se dio cuenta de que realmente esas pequeñas partículas que conforman los átomos son energía y que en realidad son ondulaciones, energía, vibraciones que están en movimiento y por lo tanto toda la materia en realidad es energía. Entonces, por esto es que estamos conectados con todo, porque toda la materia es energía, es decir, yo, la mesa, la computadora y también aquí en el aire en este momento, todo es energía que simplemente está vibrando en una frecuencia diferente. ¿Qué es frecuencia? Frecuencia es la cantidad de veces que se mueven las ondas de energía. O sea, si van muy rápido, si van muy lento, entonces ya sabemos, si van muy rápido, si van muy lento, va a ser que sea o gaseoso, o líquido, o sólido, y así vamos a tener los diferentes componentes de lo que nos rodea, pero al final todo en su esencia sigue siendo
energía. Entonces, si vemos por un momento todo lo de nuestro alrededor, desde esa pequeña visión de partículas como energía, nos daríamos cuenta que realmente estamos como en un océano en donde todo es energía. Por lo tanto, yo estoy unido y conectado con todo. ¿Qué significa esto? Que también si yo estoy vibrando con una frecuencia y hay otra cosa delante de mí que vibra con una parecida, entonces yo me voy a sentir atraído por ella, y a eso le vamos a llamar resonancia. Entonces, para explicar un poquito mejor la resonancia desde otro punto de vista, que es cuando una vibración mía coincide con otra, es cómo yo voy a traer a mi vida aquellas cosas que son parecidas a mí, a mi forma de pensar, a mi forma de sentir. ¿Por qué? Porque yo me voy a sentir atraído por aquello que yo pienso. Si yo veo a una persona, por ejemplo, en este momento puedo ejemplificar con la relación mía y de Daniela, que nosotros esta idea de hacer estos videos fue totalmente una resonancia, porque bueno, nosotros fuimos compañeras en el posgrado en bioneuromoción. Ella puso un mensaje en un grupo de WhatsApp hablando sobre que si ya habíamos empezado a hacer algo con la bioneuromoción o qué, y a mí me llamó la atención, es decir, mis pensamientos estaban en una frecuencia parecida, me llamó la atención, la conectamos, le escribí y nos pusimos de acuerdo como para quizás poder hacer algo juntas. Entonces, eso es un ejemplo de cómo actúa eso de la resonancia o cómo atraemos aquello que es igual a nosotros. Entonces, además, me gustaría aclarar, te corto un momento, sí, de que tampoco está en relación al espacio, ¿no? De, bueno, yo atraigo lo semejante, lo que está cerca de mí también, ¿no? O sea, imagínate, yo estoy viviendo en Madrid, Nikki está viviendo en Costa Rica, o sea, no tiene nada que ver, es que Nikki está en una frecuencia de vibración que hace que también su cerebro esté buscando y viendo, ¿no? Y vibramos, bueno, estamos como en la misma sintonía, se suele decir mucho, ¿no? Y fue así como se dio también la posibilidad de empezar con esto, o sea, sí es un buen ejemplo. Otro ejemplo podría ser cuando pasas por un mismo lugar todos los días y un día te presentan a una persona y te dice, todos los días he pasado por aquí. Ah, sí, nunca te he visto. Y después, de repente, que ya la conoces, vuelves a pasar todos los días por ahí y ahora sí la ves. Y antes no la veías. Entonces, eso es un ejemplo también de que cuando nuestro cerebro no conoce algo, no le atrae, no lo ve, porque no está resonando con aquello. Pero cuando ya lo conoce, entonces sí lo empieza a ver por todo lado. Y esto es como para explicar un poco también de cómo todas las relaciones, situaciones de vida que vienen a nosotros, tienen que ver con nosotros, porque digamos, aquel amigo o aquella pareja nos atrajo, o sea, nos llamó la atención, porque tenía una forma de pensar que para nosotros era interesante, o sea, resonábamos con ellos, es decir, todo lo que tengo delante de mí tiene que ver conmigo. Claro, o sea, también en el sentido de que, a ver, nuestro cuerpo, o sea, tiene una vibración o mismo, ¿no? Si vas a más chiquito, bueno, el cuerpo está formado por órganos o por sistemas, los sistemas por órganos y los órganos por tejidos y los tejidos por células y las células por organelas y las organelas por átomos y los átomos por neutrones, o sea, que al final todo es energía, ¿no? También se ha descubierto los pensamientos, las emociones, también son energía, también vibran y resuenan. Entonces eso viene también a explicar un poco, por eso el típico que estás pensando en un amigo o en una persona y a los días te llama, ¿no? Decís, uy, qué casualidad. En realidad no es casualidad, viene también de este lado, de que estamos todos conectados con todo y tanto lo que yo hago, pienso, siento, vibra en el mundo, digamos, en el universo, como quieras llamarlo, y eso hay un efecto luego, ¿no? Y ese es un ejemplo que a todo el mundo le pasó de estar pensando en alguien y que te escriben, te llaman y decís, wow, qué casualidad. Y es porque realmente o sea, estamos como con una red energética conectado con todos. Entonces, si piensas eso de la red como un océano, si una gota se mueve, todas las de a la par se mueven también. Entonces, más o menos esto explica de que un pensamiento afecta a todo tu entorno. Por lo tanto, esto viene a explicar un poquito las sincronicidades, que es esto que ya venía introduciendo Daniela, que cuando yo pienso en algo y otra persona que puede tener un pensamiento parecido,
puede ser que nos conectemos, es decir, que si yo pienso en una persona, aquella persona piensa en mí también, o que si yo tuve una idea de un negocio y aquella persona justamente quiere, o sea, o va a ser mi cliente, entonces la vida nos va a unir de cierta manera para que yo le pueda vender a esta persona que está interesada en lo que yo, ¿entienden? O sea, Sí, sí, así sí. se... A ver, y eso es como también verlo, la sincronicidad es como, también uno habla de sincronicidades o casualidades cuando cosas que se van dando que decís, wow, qué suerte, ¿no? Qué suerte, qué bien que me pasó esto, ¿no? Pero también con esto de darnos cuenta de que estamos conectados, de que lo que pensamos, lo que sentimos también es energía y vibra y nos trae una respuesta, traemos una respuesta a eso. O sea, también se puede ver claramente, o sea, en los conflictos, ¿no? O en los problemas que tenemos en la vida, ¿no? Porque uno cuando tiene un conflicto con una persona o se encuentra en una circunstancia que le resulta una molestia, como puede ser perder un trabajo, terminar una pareja o lo que sea, ¿no? O un ser querido. Entonces también es esta mentalidad de conciencia de unidad de que todo tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, para que a mí me pase esto, ¿no? Para que yo pierda un trabajo, pierda una amistad, o termine una relación, o choque el coche, ¿no? En la calle, o sea, cualquier cosa, para que a mí esto me suceda, que me supone una molestia o una incomodidad, tiene que ver conmigo también, ¿no? Tiene que ver con esta energía que yo estoy mandando al mundo, con estos pensamientos, con las sensaciones que tengo, con esta forma de ver el mundo, ¿no? Y no es para, o sea, verlo así no es para decir, ah, entonces la culpa no es el que me chocó, ¿no? O mi expareja o mi jefe. La culpa es mía, entonces, ¿no? Y ahí sería lo mismo, o sea, sería estar en la conciencia dual, ¿no? O sea, no es la culpa ni del otro, ni mi culpa, ¿no? Simplemente es una oportunidad que me está dando la vida de mostrarme qué es lo cómo estoy vibrando yo, cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, ¿no? Y agarrar esa dificultad y transformarla en una oportunidad de aprendizaje, ¿no? O sea, básicamente esta forma de ver la vida desde la conciencia de unidad nos ayuda a ver esto, a los aprendizajes, y no repetir así las historias, ¿no? Es como el que se levanta a la mañana y se golpea el dedo del pie, dice, uy, qué día, ¿no? Qué mal día, o ya empecé el día así, y que se va a cepillar los dientes y la pasta dental se le marcha la ropa, y cuando sale que pierde el autobús, y que llega tarde al trabajo, ¿no? Y qué día, qué mal día que tengo, y todo me pasa a mí, ¿no? O sea, como que la culpa está afuera, y en realidad es lo que yo estoy enviando afuera, ¿no? Si yo ya me empecé a enfocar y empecé a retroalimentar esos pensamientos de mala suerte, de negatividad, de todo me pasa mal, de victimismo, de culpa y demás, voy a seguir atrayendo eso a mi vida y voy a seguir viendo eso en mi vida. Es como decía Nikki de la persona que siempre se cruzaron y nunca se vieron hasta que se conocieron y se ven siempre, ¿no? Que pasa lo mismo cuando te quieres comprar un auto de tal modelo, que de golpe lo ves por todos lados. Decís, aparecieron un montón de autos, y no es que aparecieron un montón de autos, los autos siempre estaban ahí, ¿no? Pero ahora estás enfocado en eso. Entonces, dejar de ver la vida como la conciencia dual, esto de que estoy separado de todo, que nada tiene que ver conmigo, o sea, que las cosas simplemente me pasan, no nos ponen el rol de víctima y de echar culpa afuera. En cambio, si cambiamos esta percepción a entender que hasta la ciencia te dice que en realidad estamos todos conectados con todo y que lo que vos piensas, sientas, hagas, digas, afecta a todo lo demás, vas a poder entender un poco más cuando tenés dificultades o cuando tenés alegrías también, ¿no? Te está reflejando tu estado interno, en cómo estás vos. Bueno, me gustaría agregar una cosa a eso que está diciendo Daniela ahora mismo, que es sobre cuando nosotros nos sucede una situación, como por ejemplo esto de que la pasta se nos mancha la ropa en la mañana y luego nos agarra tarde para ir al trabajo y todo lo demás, que realmente nosotros somos los que estamos percibiendo que eso está mal. Y al percibirlo como algo que está mal y como desde la queja, ¿por qué me sucede a mí? La mala suerte, estoy también cerrando la oportunidad de ver que esto realmente tiene un sentido. Y entonces voy a seguir viendo las cosas como malas, pero no es que sucedan malas realmente. Es decir, quizás el hecho de que la pasta te cayó encima era importante porque tenías que atrasarte, porque sí, tenías que llegar tarde a tu trabajo. ¿Por qué? Porque quizás no te conviene ese trabajo. Quizás te conviene que te echen del trabajo porque es tiempo de que tengas uno mejor, uno donde ganas más. Pero entonces, claro, es ese cambio de conciencia dual, de creer que todo es una queja y que todo está mal y que yo tengo que controlar
lo que me sucede para que me vaya bien, a pasar a la conciencia de unidad en donde yo suelto el control, sí, puedo desear ciertas cosas, pero al mismo tiempo dejo que la vida me vaya guiando y saber que todo lo que ocurre es perfecto y que si se me cayó la pasta encima, oh, ¿para qué será esto? Que no lo sé y al final no lo voy a saber en el momento, pero es vivir en esa sensación de descubrimiento y aventura en donde voy a descubrir para qué es esto, no me voy a amargar la vida, voy a disfrutar de este momento y al mismo tiempo voy a descubrir qué sucede. Y cuando entramos en ese estado de conciencia en donde decimos, ok, voy a ver qué puedo aprender de esto, para qué me sucede, es donde empiezan a suceder las coincidencias, que son esto que uno dice, wow, justamente yo estaba aquí y pasó esto, y es como que todo tenía que pasar para que yo llegara a este lugar. Claro, todo O sea, fue ahora mismo encajando, ¿no? Pareciera que todo va encajando. Entonces ahora mismo se me ocurre un ejemplo de cuando, bueno, tenía que ir para mi casa y tenía que agarrar un taxi, pero entonces estaba la opción de que quizás mi madre podía hacerme ride para mi casa, pero yo no consideré este ride porque ella ya había salido en la mañana con el carro, entonces, bueno, el punto fue que entonces, escucho el teléfono de una persona en la calle que suena igual al mío, entonces saco mi celular y veo que no era el mío, pero que el mío estaba en silencio. Por lo tanto, pongo el celular en caminando y justo antes del taxi, estoy al frente de la parada de taxi, me llama a un lugar donde me puede llegar. Entonces, es ahí donde yo, wow, si yo no hubiera escuchado el teléfono de este chico en la calle, mi celular hubiera estado en silencio y no la hubiera escuchado a ella. Y bueno, ella también por el otro lado hizo un montón de cosas, mandados, estuvo pensando, la llamo, no tenía saldo, tuvo que ir a recargar. O sea, como que todo se dio, ¿verdad? Y bueno, supongo que ustedes, la cosa es que cuando estamos en este estado de la queja, pero las ignoramos. No Exacto. sé Bueno, qué quieres agregar. un poco con lo que venías diciendo, ¿no? De esto de, o lo podemos ver como una queja, como todo me pasa, o sea, todo es, no es como, o como una queja, como que es bueno o malo, ¿no? O sea, en realidad nada es bueno y malo, lo dijiste bien, todo es perfecto, ¿no? Y puedes vivir desde el lado de querer controlarlo todo, o desde el lado de soltar y ver en un futuro, a ver, conectando hacia atrás, a ver el para qué te sirvió esa experiencia, ¿no? Entonces, un ejemplo, hay un empresario, filósofo de negocios de Estados Unidos que se llama Brian Tracy, que él dice, ¿no? Somos paranoicos en el sentido de que pareciera que el mundo está en mi contra, ¿no? Y si todo me sale mal, justo hoy me tenía que salir todo mal. Entonces él plantea, seamos paranoicos a la inversa, ¿no? Y entender de, bueno, si perdí el autobús, es para algo seguro, para mi bien al final, ¿no? Al final de cuentas. Y un ejemplo de esto me hace acordar a este año, por ejemplo, vivo en Madrid y mi familia está en Argentina y tenía pensado viajar en marzo. Entonces en marzo planeaba un viaje a Argentina a ver a mi familia, ¿no? Pero justamente este año estaba renovando los papeles de mi visa en Madrid y obviamente si no tengo la visa actualizada, a la vuelta no me van a dejar entrar en España. Entonces yo necesitaba que primero me salgan los papeles y la idea de los papeles supuestamente en enero tendrían que estar. Entonces en marzo viajo. Bueno, resulta que en enero no estaban los papeles, en febrero tampoco estaban los papeles y yo estaba con que no, con que me quiero ir, no, o sea, desde el control, decir, yo tenía esto planeado y ahora parece que sí, que no, pero ¿cómo puedo hacer? Hasta que solté y entendí y empecé a verlo desde la conciencia de unidad y dije, bueno, para algo me pasa, o sea, para algo se me tienen que atrasar los papeles, ¿no? Y cuando solté, justamente en su momento no había turno para renovar, encontré turno y bueno, al final no viajé, obviamente, pero apareció todo esto de la cuarentena, del coronavirus y demás. Entonces, si yo hubiera ido a Argentina, seguramente me hubiera quedado allá y no hubiera podido volver a España, ¿no? Y yo acá tengo mi trabajo y todo. Entonces, al final, algo que parecía malo o una dificultad terminó siendo una bendición, ¿no? O sea, esa sincronicidad al final, bueno, te pasa esto, pero viéndolo para atrás dices, al final fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Porque no, está bien, me quedé con ganas de ver a mi familia, obviamente, pero no me quedé en una situación peor, que podría haber sido haberme tenido que quedar en Argentina y no poder regresar aquí. Entonces ahí también es otra forma de ver, Entonces, ¿no? entonces, bueno, eso de la conciencia de unidad se puede extrapolar en un montón de áreas. Por ejemplo, en la ley de la atracción, en la abundancia, en la enfermedad, en las relaciones de pareja, que puede ser que esos temas los vayamos a
a explicar en unos videos más futuros, pero más o menos como para introducirles, en la enfermedad preguntarte, ¿para qué me enfermo? Es saber que si yo me estoy enfermando es porque yo estoy con unos estados emocionales haciendo que mi cuerpo se bloquee y produzca un síntoma. Entonces, que también yo soy la causa y la causa no viene de afuera. Entonces, que yo tengo que hacer algo y no solo buscar que algo externo lo solucione. En la abundancia, pues es esto, el ver que realmente el universo es abundancia y que si yo estoy pensando en que no puedo tener, pues entonces no voy a tener, porque el universo me va a enviar lo que yo estoy pidiendo. Y que si yo empiezo a confiar, me doy cuenta que realmente todo lo puedo tener y siempre todo lo tuve. Y nunca me ha faltado nada. Y bueno, en esto de la ley de lanzamientos, yo puedo atraer aquello que yo quiero a mi vida. O sea, todo esto se conecta con entender que somos energía, vibramos y por lo tanto vamos a atraer a nuestra vida lo que nosotros estemos vibrando. Es decir, si yo pienso algo, voy a atraer aquello. Y al mismo tiempo esto se puede poner en las relaciones, ya sea de pareja o de amistad, que yo puedo aprender de las personas que tengan delante y que ellas son, que la manera en que yo las veo, que aprender algo de esto. Entonces, más adelante quizás podamos alargarnos con esos temas. Exactamente, o sea, la conciencia de unidad es como, en un principio empecé, no, hay dos formas de ver la vida, entonces, ya resumiendo un poco para ir cerrando, o sea, tenés la forma dual que te pone en víctima, ¿no? Que todo lo que me sucede a mí, o podés pararte un momento cuando tenés una dificultad y tratar de cambiar esa percepción, y irte a una conciencia unida y entender el para qué detrás. Y como bien dijo Nikki, esto se aplica a todos los aspectos de la vida, a todas las áreas de la vida, en cuanto al dinero, al trabajo, a la pareja, a situaciones en general, a los amigos, a la familia, a todo lo que te pase, ¿no? Entonces seguramente luego, si les interesa alguno en particular, nos pueden escribir, pero vamos a ir por ahí metiéndolo o en las relaciones y demás para que podamos aprender un poco a hacer este cambio de percepción en esos aspectos. Entonces, para ir cerrando es esto, o sea, hay dos maneras de vivirlo, lo puedes vivir desde la conciencia dual y ser víctima, o puedes vivirlo desde la conciencia unida, que no significa que seas el culpable de todo, sino que tenés la llave y la respuesta para poder transformar esa experiencia. No sé si querés agregar algo más para terminar. Bueno, que nosotras como acompañantes en bioneuroemoción, nuestro objetivo en una sesión es justamente llevar al cliente a un estado de conciencia de unidad, a que perciba su conflicto o su enfermedad desde una oportunidad que le está dando la vida para realmente transformarse y sanar partes en sí mismo que sin el otro no podría haber. Es pasar de esto, de culpar al otro, y es que mi madre nunca me deja hacer lo que yo quiero, a pasar a, bueno, es que yo no hago lo que yo quiero, ¿sí? Es hacer este cambio de conciencia. Y entonces, bueno, pueden escribirnos o contactarnos por email o por Instagram, que los vamos a dejar en la descripción, por si quisieran alguna sesión. Exactamente, se las vamos a dejar escritos. Y bueno, para terminar me gustaría cerrar con una frase que dice, que se la escuché a Enrique Corbera alguna vez, que dijo: estar separado es imposible, pero sentirse separados sí es posible. Entonces, al final es una elección nuestra. Así que bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Chao. Chao.